Me he comprometido a promover ante el propio Congreso la reducción del número de diputados plurinominales. Hoy tienes 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales, de partido, como son conocidos. Me parece que, a final de cuentas, la sobrerepresentación se ha dado más a las minorías que a quienes reciben realmente por el voto una mayor representación. De ahí que sugiera se pueda reducir el número de diputados y mantener eventualmente las reglas que hoy dan a esta sobrerepresentación del 8%. Creo que eso facilitaría, pero también hay que decirlo, no significa que de no lograr una mayoría absoluta en el Congreso no se puedan hacer reformas y no se puedan construir acuerdos y consensos. Hoy aspiro a esta misma, a una mayor responsabilidad como presidente de México, pero evidentemente para gobernar a todos los mexicanos y reconociendo la presencia de las distintas fuerzas políticas. Más allá de que puedan verse como adversarios, quien asume tarea y responsabilidad de gobierno está en el deber y en la obligación de servir a todos por igual. Al inicio de mi campaña en Guadalajara, hace 21 días, claramente señalé que dentro de las metas, 5 grandes metas nacionales, una para mí importante, prioritaria y motor para lograr eficacia del gobierno en la atención a otras asignaturas era lograr crecimiento económico para generar los empleos que los mexicanos demandan. Déjame apuntarte 3 por lo menos, 3 que parten de una primera condición, mantener la estabilidad macroeconómica. Este gran acierto que es una condición, que es el piso, digamos el cimiento importante para partir de ahí construir, y este es acierto de tener hoy un Banco Central o Banco de México que goza de autonomía, porque evidentemente lograr la estabilidad macroeconómica demanda estas 2 participaciones, el manejo responsable de la política monetaria y un manejo responsable en las finanzas públicas de la nación. Yo hablo más bien de una reforma integral que nos permita lograr impuestos justos, impuestos que tengan dentro de la renta o dentro del ingreso de los mexicanos se cumple el principio de tener impuestos progresivos, es decir, que paguen más quienes más ingreso tengan, que paguen menos quienes menos ingreso tengan. Un impuesto o régimen simplificado que facilite al mexicano realmente poder pagar sus impuestos. Evitar al máximo la interacción, creo yo, de la burocracia con la recaudación. En el Estado de México duplicamos nuestra recaudación al abrir varios centros para la recepción de pago donde no interactuaba con la burocracia. En lugar de tener cajas receptoras de pago, simplemente se habilitaron tiendas de autoservicio, el propio Internet, el poder pagar con tarjeta de crédito, y eso nos permitió en lo que era el impuesto propio y del Estado lograr una recaudación, duplicar la recaudación en el Estado. Yo creo que la reforma también debe ser promotora de mayor crecimiento económico, la reforma fiscal que deba tenerse, y es una de las acciones o de las reformas estructurales que me parece que habrá que hacer. Me preguntaste qué medidas son importantes para impulsar el crecimiento económico. Alentar la competencia en México, incluso creando tribunales especializados para dirimir conflictos por prácticas monopólicas. Esto favorecería que los mexicanos tuvieran acceso a productos y servicios de mayor calidad y de mejor precio. Y esto debe ser una constante del gobierno. Creo que una reforma por sí sola no logrará este efecto si no hay una constante actuación del Estado en combate a las prácticas monopólicas y promover la competencia. Segundo, crédito para el país. México es un país que tiene instituciones financieras sólidas, pero que apenas prestan el 23% con respecto al PIB o de su PIB. La reforma energética, que contrario a lo que muchos afirman de que mi propuesta es la privatización, es justamente todo lo contrario. A ver, ¿por qué reafirmo, es más bien tomar experiencia de la que otros países han impulsado y que ha sido exitosa, caso de Brasil y caso de Colombia en la región, que ha mantenido el Estado la propiedad de su petróleo, la propiedad de sus hidrocarburos, la rectoría de su empresa, pero ha abierto la posibilidad de que la iniciativa privada participe en exploración, en explotación o en refinación. Si estás esperando
tú tener tu refinería y dedicarle 10,000 millones de dólares a la construcción de una refinería, que más o menos es la inversión que demandaría, con ese dinero del Estado prefiero hacer hospitales, escuelas, carreteras y dejar que mejor el sector privado le maquile a Pemex. Implicaría una reforma constitucional que además creo que la opción que represento tendría la fuerza política para encontrar los consensos, para dar este importante cambio dentro de la política energética del país. Insisto, no es privatización, es simplemente potenciar la capacidad de Pemex a través de la participación del sector privado. Creo que la decisión tomada por el gobierno de enfrentar al crimen organizado es correcta, pero además no es una tarea privativa de partido político alguno, es una tarea del Estado mexicano, irrenunciable y obligada por la propia Constitución General de la República. Lo que está en discusión es la estrategia que se siga para lograr mayores resultados. Creo yo que el gobierno ha fortalecido institucionalmente en la capacidad de fuerza, su Policía Federal hoy en mayor tamaño es un acierto, pero también ha habido deficiencia en otras áreas de lo que debe hacerse para combatir con mayor eficacia la inseguridad. En materia de procuración de justicia, me parece que ha habido debilitamiento institucional. En materia de administración de justicia, se impulsó una reforma en 2008 para instrumentar la oralidad en la justicia penal, que a la fecha no se ha materializado. Hemos perdido tiempo y también me parece que la inversión que se hace en materia de seguridad pública no alcanza por igual a todos los niveles de gobierno. Es decir, tienes fortalecimiento en el orden federal, pero no ocurre igual en el orden estatal y menos en el municipal. Y un elemento que es fundamental para lograr, me parece, mejores resultados, la buena colaboración entre niveles de gobierno. Y más me ha parecido que ha habido esfuerzos aislados y disputa por ver quién tiene mayores logros en materia de seguridad y que cada quien se rasque con sus propias uñas, que realmente lograr una política de Estado que integre el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y que realmente les haga partícipes en una estrategia compartida y en apoyos económicos para su fortalecimiento institucional. Yo creo, y esta es mi convicción, que tanto el Ejército como la Armada no deberían estar en trabajar por la seguridad de nuestro país, por la seguridad interior del país, pero no en labores de policía. Hoy se ha seguido esta idea y también he señalado que gradualmente el Ejército y la Armada deberán regresar a sus cuarteles y más bien, por ahora y temporalmente, sustituir, como lo vienen haciendo, las ineficiencias de algunas instituciones en algunos lugares que se han debilitado dichas instituciones. Hay corporaciones policíacas que están cooptadas por el crimen organizado, hay corporaciones policíacas en algunos municipios que simplemente no existen o están cooptadas, y ahí creo yo que la presencia del Ejército ha favorecido a, por lo menos, establecer el orden y la presencia del Estado. Pero no puede ser una tarea permanente. Creo que el Ejército tiene que dedicarse a lo suyo. Ni está preparado ni está capacitado para esta tarea de investigación policíaca y de persecución policíaca, sino que esa debe estar en áreas civiles que tenga el Estado mexicano. Permítame una pregunta en materia de derechos y una pregunta específica en materia de derechos de la mujer y derechos reproductivos. En los últimos años hemos visto un conjunto de cambios legislativos en distintos estados del país declarando que la vida humana empieza desde la concepción. Estos cambios en las constituciones locales casi siempre fueron hechos de la mano del PAN y de su partido, del PRI. ¿Cuál es la visión de Enrique Peña Nieto sobre este tema? Mira, creo que dentro de nuestro federalismo esta idea debe estar dejada a la representación local, porque debemos partir de reconocer que en nuestro país
hay una gran diversidad cultural, de tradición y de costumbre, y que cada legislatura local debiera asumir. ¿Pero los derechos de la mujer pueden amoldarse a las tradiciones? Más bien a lo que es la cultura de cada pueblo, a lo que ¿Incluso es a la cultura? a la cultura, y al concepto que un pueblo y que cada estado eventualmente tenga. Por eso me parece que es un tema que debe dejarse más a la legislación local que a una legislación de orden nacional, porque evidentemente no se puede imponer nivel nacional, una forma a todo o una norma a todo el país. ¿Usted impulsaría alguna reforma en ese No sentido en a este nivel sentido, nacional? no en este sentido, Ciro. Mi propuesta en concreto es darle a los mexicanos 4 beneficios fundamentales. Por el hecho de ser por mexicanos. el hecho de ser mexicanos. El primero de ellos es un real acceso a la salud, que significaría ampliar la infraestructura que hoy se tiene, con más médicos, más enfermeras, mayor atención a donde no alcanza. Segundo, un seguro por riesgos de trabajo. Nunca sabes qué pueda ocurrirte en el trabajo y en la eventualidad de tener algún accidente, saber que estás cubierto por la propia seguridad social. Tercero, un seguro de desempleo que permitiera cubrir temporalmente el que alguien perdiera su empleo y en el que lo recupera o encuentra empleo pueda tener un ingreso garantizado. Y cuarto, y muy importante, la pensión para el retiro. Creo que el que tenga hoy todos los mexicanos, el 100%, una seguridad social garantizada, es un piso, es un mínimo de justicia para todo mexicano. ¿Que va a costar? Sí, y la previsión que hacemos es que costará del orden de 4 puntos del PIB aproximadamente. Estimo que esto lo podríamos hacer gradualmente a través de impuestos generales. Okay. ¿Y por qué razón? Porque también es una forma de incentivar el empleo formal. Yo creo que hay que alentar la competencia, Ciro. Hay que alentar la competencia precisamente para dar la opción a los mexicanos sobre las alternativas a las que tengan acceso para el entretenimiento, para la información. Hay que abrir. Y lo mismo para las telecomunicaciones que para otros ámbitos de la economía, insistiendo en la necesidad de promover, y quiero ser un gobierno que sea promotor de la competencia para darle a los mexicanos opciones en calidad, en precio y diversidad. Yo estoy convencido que la coalición, más que ser un fin en sí mismo, se materializa bajo distintas formas. Hay quienes están en favor de los gobiernos de coalición, que me parece es un atributo más de los regímenes parlamentarios que de los regímenes presidencialistas como el nuestro. Creo yo que dentro del régimen presidencial es posible la construcción de acuerdos que, más que tratarse de gobierno de coalición, es de construcción y de consensos. Y se ha logrado y se ha podido. Yo más bien creo que el partido que obtenga el voto mayoritario de la sociedad debe gobernar y debe hacerlo buscando invariablemente los acuerdos, los consensos con las distintas fuerzas políticas para impulsar los objetivos y políticas que se trace para promover el desarrollo de México.